Bueno, buenas al que se conecta al video, no había grabado nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retomar acá con series de Fourier. ¿Listo? Entonces, estamos entrándonos, estamos entrando en una forma de describir una función que a veces funciones que no son continuas, ¿sí? Sino que son, por ejemplo, pulsos eléctricos o funciones que, espérenme por acá, voy a abrir el libro. O sea, son funciones que digamos están determinadas a trozos. ¿Qué hacen las series de Fourier? Las series de Fourier pues permiten construir funciones, aproximaciones a esas funciones, o sea, aproximar el valor de esas funciones por medio de una serie, ¿sí? Tal como hacíamos con la serie del coseno, o sea, si recuerdan, voy a escribir por aquí en un ladito, no sé si recuerdan la serie del coseno, ¿no? O sea, que entonces decía uno que la serie del coseno era algo así, la suma de n igual 0 a infinito de menos 1 a la 2n z a la n sobre 2n factorial. Esto es seno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los programas, o sea, o las calculadoras no es que se sepan todos los valores de seno y coseno en un punto. Sí, no, eso no es lo que hacen las calculadoras. Lo que hacen las calculadoras es que toman una serie de términos finitos de esta serie, o sea, uno primero demuestra que esta serie es efectivamente la serie del coseno, ¿sí? Y después de que uno tiene que esta es la serie del coseno, entonces lo que hace la calculadora es decir, bueno, vamos a tomar 5 términos, ¿sí? Entonces toma, no sé, los primeros 5 términos, los primeros 7 términos, los primeros 10 términos. Eso depende pues de la potencia de la calculadora también. Porque digamos, no sé, si estamos hablando de una Texas, pues esas Texas pues sí pueden poner 10 términos, 20 términos. En cambio, si hablamos de una de estas Casio normalitas que todos tenemos, pues en una Casio de estas normalitas, pues lo más seguro es que no tome 10 términos, sino que tome 5. O sea, eso va a depender pues de la potencia que tenga la calculadora, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hace la calculadora? Pues la calculadora lo que hace es que dice, voy a tomar 10 términos y reemplazo los 10 términos de esa serie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, estoy aquí confirmando que esa sí sea efectivamente la del coseno. A ver, coseno es la par, sí. Entonces, ¿qué pasa? Miren, lo que pasa es que, por ejemplo, entonces, ¿qué hace la calculadora? Entonces toma los primeros 10 términos. Entonces, ¿cuáles serían los primeros 10 términos? Entonces dice los primeros 5. Entonces, n igual a 0, entonces le va a quedar menos 1, 2 por 0, z a la 0, sobre 2 por 0, más el otro término cuando n es igual a 1. Entonces sería menos 1 por 2 por 1, z a la 1, sobre 2 factorial. Tan. Otro término. Entonces, ¿qué otro término? Pues entonces será menos 1 a la 2 por 2 z al cuadrado sobre 4 factorial. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo determina la calculadora el valor de seno o el valor de coseno? Pues lo que hace es que reemplaza el valor de z en donde usted quiere calcular la función. Entonces, por ejemplo, usted pone aquí el valor de pi. Entonces, ¿qué le está diciendo la calculadora? Listo. Entonces, usted me va a poner aquí donde está z, va a poner el valor de pi y reemplazo ese valor. Entonces, pues aquí claramente me va a dar, aquí claramente, acuerde que 0 factorial es 1, ¿no? Entonces, aquí me va a dar 1, aquí me va a dar un medio, no, mentira, me va a dar pi sobre 2 factorial, y entonces eso me va dando un número. Ese es el número que refleja la calculadora. Entonces, por ejemplo, cuando usted calcula acá, o sea, aquí podemos abrir Wolfram.
Y entonces usted pone, no sé, coseno de 1. Pues entonces coseno de 1, este valor que está saliendo acá, ese 0.54030230, eso es una aproximación que está haciendo el programa. ¿Y cómo hace esa aproximación? Pues esa aproximación la hace reemplazando en la serie que le están dando, en los 5, 10, 20 términos de esa serie. Entonces allá en esa serie pone 1. Y al poner un 1, entonces toma eso, suma. O sea, suma lo que le va dando cada valorcito aquí del cociente este. O sea, entonces aquí reemplaza en 1, le da un valor. Aquí reemplaza en 1, le da un valor. Aquí reemplaza en 1, le da un valor. Suma todo eso. Y después que suma todo eso, pues entonces es el valor que está arrojando aquí. ¿Es claro lo que acabo de decir? Sí, profe. Bueno, entonces, esa es la serie del coseno, que nosotros ya pues ya la calculamos, o sea, nosotros ya sabemos calcular esta serie del coseno, ya sabemos también la del seno, sabemos la de a la x, tal. Pero entonces existen otras series que se llaman, a ver, espérenme, buscamos por acá el libro. Existen otras series que se llaman pues las series de Fourier, ¿no? ¿Qué es una serie de Fourier? Una serie de Fourier va por el mismo estilo, o sea, es la misma idea de tomar una función, o sea, usted toma una función periódica, generalmente la toma uno periódica. ¿Qué es una función periódica? Por eso es que uno empieza hablando de funciones periódicas. Ya les explico bien lo de función periódica, pero la idea es básicamente la siguiente. O sea, la idea es, digamos, usted tiene funciones de este estilo, que estas funciones pues son pulsos, o sea, esto puede estar modelando un pulso eléctrico. Sí, digamos, este pues es un pulso que es continuo cuando t se mueve de 2pi pues en pedazos de a 2pi, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, cuando yo estoy en menos 2pi me da 0, cuando estoy en 0 me da 1, cuando estoy en 0 vuelve a 0, luego me da 1. O sea, tengo como, ¿cómo decirlo? Como medidas en espacios finitos de tiempo, ¿sí? Y son medidas que se repiten. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hace una serie de Fourier? Una serie de Fourier permite volver esto que está acá, aproximar esta función por medio de dos funciones continuas. ¿Cuáles dos funciones continuas? Seno y coseno. O sea, tomar las funciones seno y coseno de tal manera que yo pueda aproximar el valor de la función en cada tiempo t haciendo sumas de senos y cosenos. Y eso es algo que es esto, ¿cómo decirlo? Es económico. ¿En qué sentido económico? En que, pues bueno, seno y coseno, usted ya lo puede aproximar. O sea, usted seno y coseno, usted digamos, tiene muy buenas aproximaciones tomando el valor de la función o el valor de la serie esta que está acá. O sea, usted toma el valor de esta serie, al tomar el valor de esta serie, usted pues fácilmente pues puede encontrar cuál es el valor de seno y de coseno de un punto, y al tomar el valor de seno y de coseno en un punto, entonces va a tener los valores necesarios para poder construir la aproximación de la función, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que eso entonces me va a quedar una función de este estilo, mire. Me va a quedar una serie, o sea, esta función que está acá, yo la puedo describir por medio de esta serie. Aproximarla, pues, hacer una aproximación, muy buena aproximación. Esa es la idea de las series. Esa siempre ha sido la idea de la serie, o sea, la idea de la serie siempre ha sido tratar de construir una aproximación de la función de tal manera que yo no tenga que ponerme a trabajar con la definición de la función como tal, sino que trabajo por medio de sumas y restas, que yo pueda hacer fácilmente. O sea, que yo pueda calcular fácilmente esas sumas y esas restas, sumar eso,
que eso es algo eso es algo que un computador hace muy bien. O sea, un computador fácilmente suma y resta cosas. Y además, si son números, y no importa, si usted le puede poner números complejos, números reales, él se los suma bien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que se vuelve económico hacer uso de las series. Entonces, en resumen, vamos a hablar de la expansión en series de Fourier de una función. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar una función que sea periódica, pero bueno, entonces usted me preguntará, pero profesor, ¿qué es eso de que una función sea periódica? Pues bueno, la misma seno y coseno son periódicas. ¿Qué es una función periódica? Una función periódica con periodo t, función periódica con periodo t, es fácil verlo, o sea, es una función que cada vez que pasa, que cada vez que usted avanza t, o sea, t mayúscula en este caso, si usted avanza t mayúscula, la función vale lo mismo en el lugar donde usted arrancó y en el lugar donde haya una distancia t. Los ejemplos de funciones periódicas más comunes pues son seno y coseno. Precisamente por eso es que son importantes por eso, ¿no? O sea, y uno puede pensar también, aquí tenemos seno de x, ¿sí? Entonces vamos a pensar en seno de x. ¿Qué pasa con seno de x? Miren, si usted toma el valor de seno en el punto 0 y toma el valor de seno en el punto 2pi, que es por acá más o menos acá por aquí en 6.28, si quiere regálenme un momento y voy a poner aquí esto en términos de pis. Espérenme, aquí voy a poner esto en términos de pis. Entonces, ya ahora sí. Pues cuando ya esté en 0 y cuando ya esté en 2pi, la función va a valer lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso es una cosa que uno ya ha visto muchas veces, ¿no? O sea, digamos, esta es una función periódica. Y es que eso no solo ocurre en 0. Eso no solo ocurre en 0. ¿Por qué? Porque si yo voy a construir una circunferencia con centro en 0 y radio 2pi. Miren lo que voy a hacer. Y voy a construir, voy a mover el punto A. Y voy a construir la intersección de la circunferencia con la función. Acuérdese que una circunferencia pues es una figura que pues digamos, dado el centro, cualquier punto que yo tome por acá, o sea, yo puedo tomar el punto por acá, la distancia que hay desde A hasta D es 2pi, ¿no? Eso es claro, ¿no? O sea, eso es geometría de niños de colegio, pues. Sí, o sea, digamos, tengo centro A y digamos, de A hasta D me da 2pi, pero pues también en especial, esperen que me quedó mal. En especial, si yo tomo este punto, o sea, la intersección entre estas dos curvas, pues claramente este punto E, bueno, ya me salió punto F. Ay, se me quedó fijo. Ve, espere. A ver si tenía razón en decirme que no se cumplía, si no se cumplía. Ahora sí. O sea, la distancia de este segmento es 2pi. La distancia de este segmento es 2pi. Pero mire lo que está ocurriendo, vea. Independiente del valor de A que yo tome. Espere que esta cosa está loca hoy, no quiere hacer las cosas bien. Independiente del valor de A que yo tome, o sea, mire el valor de A que yo tome, mire el valor de F. Sí, el valor de F cambia en la coordenada X. El valor de F cambia en la coordenada X. Pero, el valor de Y sigue siendo el mismo. Sí, o sea, mire, el valor de Y en este caso es 0.82. El valor de aquí de A es 0.82 y el valor aquí de E es 0.82. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la función seno de X tiene periodo 2pi. ¿Qué significa que tenga periodo 2pi?
que pues cuando yo evalúe la coordenada X de este punto A, al evaluar la coordenada X de este punto A, el valor que me da seno de X es igual al que me da en el punto A con el que me da en el punto B, en el punto F, perdón. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? No, profe, claro. Esta entonces es una función que tiene periodo 2pi. Profesor, entonces todas las funciones que sean seno y coseno tienen periodo 2pi. Pues bueno, pregúnteselo usted mismo. Mire lo que le voy a hacer al seno. Voy a multiplicar el argumento, ¿no? O sea, por dentro del paréntesis voy a multiplicarlo por 2. Pregunta. ¿Sigue teniendo periodo 2pi? No, ¿Por qué? ese periodo sería de pi, ¿no? ¿Por qué? El periodo es las veces que es donde se repite la función, ¿no? Entonces empieza en 0 y termina en pi. Y se repite. Se vuelve a repetir, sí. Pero entonces, ¿por qué ese 2pi me sigue funcionando? O sea, mire. ¿Sí me entiende la pregunta? O sea, mire, yo sigo moviendo el A y efectivamente el valor de F sigue siendo el mismo. O sea, ¿sí me va a entender? O sea, el valor de seno en el punto F es el mismo valor de seno en el punto A. ¿Por qué me sigue funcionando? ¿Por qué me sigue funcionando si de todas maneras la distancia en la cual yo estoy tomando el segmento es 2pi? Profe, porque se repite, o sea, se sigue repitiendo en 2pi, vuelve a repetir lo mismo. Pero pues, a mí, bueno, lo que entiendo yo, el periodo de esta es más pequeño, ¿no? Porque la onda vuelve y se repite en la mitad de lo que se repetía antes, ¿no? Es lo que yo entiendo. Bueno, y entonces, ¿cuál tomo como periodo? ¿2 pi o la más pequeña? La mitad. O sea, tomo como periodo pi. Sí, ¿no? Entonces, ¿Cómo, bro? ¿Me repiten, por favor? o sea, mire, la pregunta es, efectivamente, si yo la dejo, o sea, si yo dejo el periodo como 2pi, o sea, o bueno, si sigo pensando en que 2pi es el periodo, pues efectivamente está cumpliendo lo de que se repita. ¿Sí me entiendo? O sea, el valor de A, el valor en A es el mismo que el valor en F. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Creo. Sí. Listo. Entonces, pero si el valor en A es el mismo que el valor en F, ¿por qué me dicen entonces que el valor del periodo de esta función seno modificada es pi y no es 2pi? ¿Me entiende la pregunta ahora sí? No, profe, sí sigue siendo 2pi. Solo que ahí lo que está cambiando es como la longitud, ¿no? El radio del de la circunferencia que está girando esa función, ¿no? Mal. O sea, sí, porque sigue dando la vuelta a la circunferencia y una vuelta a una circunferencia sigue siendo 2pi. Pero si el periodo ¿No? es pi. Ya me confundí. Primero lo tenía claro, pero ya no. ¿Ve? ¿Cómo volver a los ingenieros locos en un segundo? Es pi. ¿Por qué es pi? Entonces, profesor, ¿por qué es pi? Pues porque el periodo es la longitud más pequeña. Pues el radio del círculo es 2pi, ¿no? El radio del círculo es 2pi. El radio del círculo es 2pi. Pero el periodo de esta función es pi. ¿Por qué el periodo de esta función es pi?
porque el periodo hay que tener en cuenta también que el periodo de la función es el valor más pequeño donde se repita. ¿Sí? Es el más pequeño. ¿Sí me entiende? Sí la tenía clara, sino que usted me confundió, profe. Eso fue lo que yo le dije, ¿no, profe? Sí, eso fue lo que usted dijo. Es el más pequeño. Es el más pequeño donde eso ocurra. Entonces, como es el más pequeño donde eso ocurra, pues resulta que 2pi pues es un múltiplo del periodo. Y en los múltiplos del periodo, pues también la función se va a repetir. ¿Sí me entiende? O sea, si se repite... Era lo que le había dicho, profe, sí. ¿Sí me entiende ahora lo que quiero decir o no? O sea, si yo tomo una, Sí. si yo tomo una circunferencia con radio pi, así como voy a ponerle otro color para que pues... Vamos a ponerlo amarillo para no ser racista. Entonces, que, ay, profesor, usted solo habla de funciones negras, ¿no? Vamos a hablar de funciones amarillas también. Entonces, vea, mire. ¿Qué pasa? El periodo de esta función, o sea, modificada, ese seno modificado es pi. ¿Por qué es pi? Pues porque, mire, si yo lo pongo en 0, la onda del seno se completa en pi. Sí, o sea, toda la onda del seno se completa en pi. Pero resulta que en 2pi también se está repitiendo el valor de la función. Y yo también podría tomar una circunferencia que tenga periodo 3pi, allá también se repite el valor de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí hay un pi, se repite. Aquí hay 2pi, se repite. Tomar a 3pi también se repite. O sea, la función se repite en los múltiplos del periodo. O sea, no es que solo en un periodo se repita, sino en todos los múltiplos también de ese periodo. Entonces, por eso el periodo hay que tomarlo como el más pequeño donde la función se repita. ¿Ahora sí estamos claros? ¿O lo acabé de confundir? Empezamos muy bien. Por eso es que, mire, por eso es que aquí habla de el intervalo entre dos réplicas sucesivas. ¿Por qué entre dos réplicas sucesivas? Porque es que la réplica sucesiva es la parte más corta donde eso ocurra. Sí, o sea, donde, ¿cómo decirlo? O sea, es la parte más pequeña donde la función se vuelve a repetir. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno toma el periodo como el pedazo más pequeño. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, mire, esta función, pues tiene, esta que está aquí, tiene todo este periodo, o sea, todo este periodo que está acá. No, el periodo de la función no es todo esto, o sea, no es, digamos, hasta aquí, hasta t1 más t, no. O sea, todo esto no es el periodo. El periodo es el espacio más pequeño donde la función se repita. ¿Me entiende la idea ahora sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, a ver, o es que se fue la voz. A ver, ven y le preguntamos. Hola Sandra, vea, Sandra vino. Sandra, ya ahí se fue. ¿Sí ve cómo es la gente, man? A ver, Hola, profe. ¿qué hubo, Sandra? ¿Qué más? Bien, profe. A ver, Sandra. Si yo pusiera aquí, a ver, voy a poner aquí, voy a multiplicar aquí por 3. ¿Cuál es el periodo de esta función?
¿El del ángulo? ¿O es que, profe, no se alcanza a ver muy bien? ¿Cómo así que no se ¿El de alcanza a ver bien? seno de 3x? Sí, el de seno, la verde que está ahí, sí. Bueno, ahí no me sirven los círculos. No, pero se la va a poner más fácil porque es que con 3 se jode mucho. Con 4. ¿Cuál El sería de el seno de 4x, ¿sí? seno de 4x? Sí, esa verde que está ahí. ¿Cuál sería el periodo de esa función? Voy a ayudarle aquí con algo. Mm, Profe, ¿y dónde está la de 0.45,0.98? 0.45,098. Ah, Sí, este punto, la. Ujú. ese es el periodo de la función. Sí, ajá. Sí. O sea, este pedacito es el periodo de la función. Desde 0 hasta ahí. ¿Sí? No, entonces iría desde 0 hasta B. Desde 0 hasta B. O sea, usted dice que el periodo de la función es todo este pedazo, desde A hasta B. O sea, Sí, ajá. Ujú. ¿segura? Pues exactamente no sé si es el periodo hasta el B o hasta el punto final que termina en F. ¿Se juega el semestre Pues con esa porque respuesta? comienza en 0 y termina ya en la F. O sea, entonces el periodo es todo esto, desde A hasta F. Sí. Bueno, listo, Sandra. ¿Alguien tiene otra opinión distinta? Bueno, otro argumento Profe, el distinto. periodo va es hasta pi medios, ¿no? Sí, señor, de 0 a pi medios. Y medios, ¿Por qué? Porque pues Porque es sería el la mitad. periodo más pequeño Por- que hay en la exacto. función. regresa a cero. Cada pi medio vuelve y se repite. Cada pi medio vuelve y se repite. Eso. Entonces, el periodo de la función es pi medios. ¿Por qué es pi medios? Pues porque mire, en pi medios se está completando toda la onda del seno. En pi medios se completa la onda del seno. En pi medios se completa la onda del seno. En pi medios se completa la onda del seno. ¿Listo? En el espacio más pequeño donde se repita la función, ese es el periodo de la función. ¿Estamos de acuerdo? O sea que siempre quedan pi medios, profe. Para esta función. O sea, la mitad de la onda. No, la onda completa, donde se complete toda la onda. Pues ahí digo que donde iba pi medios, no iba la onda completa. Claro, porque es que mire, la onda se cumple en pi medios. Mm, ¿Sí? sí, sí. ¿Listo? Entonces, por O sea ejemplo, que era hasta pi medios. La primera opción que he dicho era así. no sé si la primera opción que dijo que era pi medios, pero sí Usted es pi me medios. siguió dando, segura que es hasta ahí, hasta la mitad. Y entonces yo dije, bueno, va hasta B. Después segura, después dije que hasta F. El profe Entonces, lo confunde a uno. pues claro, esa es la idea. Y Nosotros obviamente estamos, me hubiera dicho, sí, Sandra, ya estaba bien. Pero me dijo, ¿segura? Entonces yo dije, bueno, entonces ya estaba bien. pero entonces usted debe estar seguro de sus argumentos. Sí, entonces decir, no, Ay, tal pero usted cosa. tiene que ayudarnos a complementar porque No, no porque yo, qué tal todo lo que yo les diga sea mentira? ¿No se han puesto a pensar en eso? Algún día lo voy a hacer. En presencial sí lo hacía y todos se quedaban como mirándome como que viste. Pero bueno, cosas que no se pueden hacer en la virtualidad. En fin, listo. Y por ejemplo, mire, si yo cambio esta función, el periodo de esta función ya se vuelve 4pi. ¿Sí me entiende? O sea, mire, esta onda del seno ya el periodo se vuelve 4pi porque es donde se completa toda la onda.
¿Listo? Entonces, creo que eso ya quedó claro, ¿no? Creo que ya no tenemos ahí mucho problema con el seno y el coseno, ¿cierto? O sea, con el periodo, entender el periodo de una función. ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, yo creo que aquí hay que poner, aquí hay que poner que t es el menor valor que cumple esto. O sea, aquí tal vez no ponía, pero t debe ser el valor más pequeño que cumpla eso. Ahora, póngale cuidado. Listo, tenemos una función periódica. Nosotros sabemos, pues precisamente con lo que acabamos de ver, pues que coseno y seno son periódicas. Creo que para todos es claro eso, ¿no? Y que pues son periódicas con periodo 2pi. ¿Qué quiere decir que sean periódicas con periodo 2pi? Pues efectivamente lo que estábamos mirando, que coseno de x pues es igual a coseno de x más 2pi y que seno de x es igual a seno de x más 2pi. O sea, yo puedo reemplazar aquí, ahora sí vamos a volver a la seno original, porque ahora sí me sirve la seno original. O sea, con la seno original, pues entonces con la seno original, ¿qué pasa? Pues tiene periodo 2pi, también podríamos hablar de coseno, y pues coseno también tiene periodo 2pi. Pero además, seno y coseno cumplen con una propiedad, o cumplen con la siguiente propiedad. Vamos a empezar a mirar los múltiplos enteros de seno de n por pi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar o vamos a calcular, bueno, el problema es que aquí ya está hecho todo, pero bueno, no pasa nada, lo volvemos a hacer. Seno de n por pi. Entonces, vamos a tomar el seno, vamos a darle valores a n, entonces decimos n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a k, y vamos a mirar cómo se está comportando. Si yo tengo seno de 0 por pi, pues seno de 0 por pi es lo mismo que seno de 0, y seno de 0 es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Seno de 1 por pi también da 0. Eso lo podemos mirar aquí, o sea. Todos los múltiplos reales, todos los múltiplos enteros de pi a 0. En todos los múltiplos En seno. enteros de pi da 0, mire, en seno de pi es 0, seno de 2pi es 0, seno de 3pi es 0, seno de 4pi es 0, seno de 5pi es 0. ¿Por qué en los múltiplos enteros de pi da 0? Porque mire que, ¿quiénes son los múltiplos enteros de pi? Cuando yo me esté moviendo, acuérdese cómo se define seno y cómo se define coseno. Seno y coseno se definen por medio de este triangulito de radio 1, o sea, en este círculo de radio 1 yo pongo el punto x, y, y al poner el punto x, y, el valor del seno del ángulo que se forma con la parte positiva del eje real, del eje de las x, en este caso estamos hablando de dos números reales, el valor de x, el valor de coseno de t, pues es la longitud que va desde 0 hasta pues, la coordenada x, o sea, digamos uno proyecta acá, ¿sí? O sea, uno proyecta, o sea, mejor dicho, toma este valor de x y este es el valor de y, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué seno de 0 es 0? Pues porque cuando yo esté mirando seno de 0, lo que yo estoy mirando es en este punto. ¿Sí me entiende? O sea, en el punto donde el ángulo es 0. Acuérdate que el seno y el coseno se definen en función al ángulo que está determinando este triángulo. ¿Sí? Entonces, si el ángulo es 0, pues efectivamente el seno es 0. ¿Por qué el seno es 0? Pues el seno es 0 porque el seno es la longitud que tiene esta altura. ¿Estamos de acuerdo? El seno depende de la longitud de esta altura. Entonces, esta altura pues da 0. Como esta altura da 0, pues entonces ese es el valor del seno. Coseno pues se hace 0 en pi medios. ¿Por qué se hace coseno 0 en pi medios? Pues coseno se hace 0 en pi medios porque resulta que seno es el valor de x, ¿sí? Seno es el valor de y, coseno es el valor de x. Recuerden que cateto adyacente al ángulo.
Acuérdense lo de toda la vida, ¿no? O sea, que coseno del ángulo T, pues es cateto adyacente sobre hipotenusa, y que el seno del ángulo T, pues es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? O sea, lo que usted aprendió por allá en quinto primaria. No, mentira, lo que aprendió por allá en noveno. Entonces, allá en noveno le decían, coseno, ¿qué es coseno? Entonces usted llegaba y repetía ya como loro, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces está. O adyacente sobre hipotenusa. Entonces, aquí sigue siendo la misma historia. Coseno sigue siendo adyacente sobre hipotenusa. Lo que pasa es que un poco de gente loca, matemáticos locos, Gauss, Euler, toda esa gente que empezaron a meterle complejos al coseno y al seno, mejor dicho, lo volvimos ya funciones complejas. Bueno, y en fin, y lo reescribimos y usamos la fórmula de Euler, y por medio de la fórmula de Euler sacamos un poco de cosas. Bueno, pero de todas maneras el seno y el coseno vienen de lo mismo. Vienen de ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Ojo, porque siempre hablamos de triángulos rectángulos que tienen un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, pues coseno se hace 0 en pi medios, porque pues x es 0 en este lugar. O sea, si yo miro aquí, pues coseno se hace 0, y así sucesivamente. Entonces, pues es claro también que si yo tomo los múltiplos impares, por eso es que yo multiplico aquí por 2n-1, porque es que resulta que 2n-1, pues son los múltiplos impares, ¿no? O sea, cada vez que yo tome n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a k, si yo reemplazo n igual a 1, pues me va a dar coseno de pi medios. Si reemplazo n igual a 2, pues me va a dar coseno de 3 pi medios. Si reemplazo n igual a k, pues me va a dar coseno de 2k menos 1 por pi medios. Eso me va a dar 0. O sea que cada vez que tenga coseno de un múltiplo impar de pi medios, pues me da 0. El coseno de un múltiplo par de pi me da 1. Y el seno de un múltiplo impar de pi medios, pues me da, bueno, no me da 1, me da 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, de la manera en que uno lo escribe, resulta que uno puede llegar a generalizar estas cosas. Que el seno de k por pi me da 0, que el coseno de k por pi, aquí esto me quedó mal escrito, coseno de k por pi me da menos 1 a la, bueno, k por pi, aquí es k. Coseno de k por pi es menos 1 a la k, que el seno de los múltiplos impares de pi medios, entonces seno que lo tengo aquí pintado, vea, seno de los múltiplos impares de pi medios, entonces en pi medios me da 1, en 3 pi medios me da 0, en 5 pi medios me da 1, perdón, en 3 pi medios me da menos 1, en 5 pi medios me da 1, en 7 pi medios me da menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué está? ¿Quién es del CIATI? Buenas. ¿Quién entró? Buenas. Acaba de llegar un extraño. Bueno, y ni saludó, man. Buenas tardes. Hola, me perdí de algo. Sí, se perdió de mucho, Julio. Pero bueno, ya aquí. Lo va a repetir. Se va a quedar con la duda. ¿Pero dieron convolución, profe? ¿Quién se perdió de algo? Yo. Ya pailas. No, no se sabe. No le van a decir, porque ¿para qué no viene a clase, man? Hay que venir a clase. Entonces. Yo la veré, bro. Entonces, ¿qué? Tenemos parcial el jueves. Que tenemos parcial el jueves, sí. Entonces, Dale con toda. bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Listo? O sea, ¿por qué? Porque necesitamos que nos quede claro esto, o sea, que nos quede claro que cuando tengamos los múltiplos enteros de pi nos va a dar 0 y que lo vamos a poder reemplazar por estos valores. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que cuando realicemos las integrales,
de los coeficientes de los coeficientes de la serie de Fourier, nos va a quedar cosas como menos 1 a la k, o nos queda menos 1 a la k menos 1, menos 1 a la k más 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, mire la forma, o mire la cara que tiene una serie de Fourier. Vea, la cara que tiene una serie de Fourier es una cosa más o menos así, ¿sí? Menos 1 a la n, menos 1 por coseno de nx, Entonces, como nos van a quedar cosas de este estilo, digamos, los coeficientes vamos a tratar siempre que nos queden de esta forma, o como menos 1 a la n, un menos 1 a la n más 1, ¿sí? O sea, cosas de este estilo es lo que nos van a dar los coeficientes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en un principio? En un principio, érase una vez una función que vamos a tomar centrada, o sea, vamos a tomar el periodo de la función lo vamos a tomar centrado en el origen. En un principio, o sea, por eso le digo, los primeros ejemplos que vamos a hacer, los vamos a hacer tomados, o sea, o tomando el periodo centrado en 0. ¿Sí? Vamos a centrar en 0 el periodo de la función. ¿Qué quiere decir que vamos a centrar en 0 el periodo de la función? Que vamos a centrar el periodo de la función en 0 significa que lo que vamos a tomar de la función para calcular la serie de Fourier lo vamos a hacer desde menos p hasta p. O sea, yo creo que es claro ver que, bueno, primero que todo, para las series de Fourier, al menos en la forma en que las vamos a calcular acá, vamos a tomar el periodo que sea 2p, ¿sí me entiende? O sea, si el periodo de la función era t, acuérdense que dijimos que el periodo de la función era t, entonces el p que vamos a usar, el p que va a salir en las integrales, el p con el que vamos a calcular todo, va a ser la mitad del periodo de la función. Por ejemplo, si tenemos seno de x, o sea, si tuviéramos seno de x, nosotros ya dijimos que el periodo es 2pi, casi me va el valía de ahí, dice que el periodo de... Uy, no, gas. El periodo es 2pi, no, jue madre, ya me vino YouTube encima. El periodo es 2pi, ¿sí? Discriminación no, el lenguaje inclusivo no sirve para nada. Ahí sí nos vamos y peleamos con el que toque que pelear. Pero tras de que es difícil tratar de entendernos entre todos, y ahora no, hay que ponerle una E. Sean serios, hombre, hay cosas más importantes que arreglar que ponerle una E. Ya, cierro mi discusión con los aliados. Bueno, entonces, ¿qué? Sí, ve, ya me perdí. Se saltó. Sí. Entonces, seno de x, el periodo de seno es 2pi, ¿sí? Pero si el periodo de seno es 2pi, y eso de pedir que no vaya la e, eso no es machismo. O sea, yo no entiendo por qué pueden decir que porque que la construcción del idioma, o sea, se haga por medio de voz. Que eso sea, o sea, que eso es un referente del machismo. Yo no creo, la verdad, o sea, sí estoy de acuerdo en que las sociedades son machistas, en eso soy totalmente de acuerdo, o sea, que a la mujer siempre se le da minusvalorado, sí estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo, o sea, en que las cosas, o sea, en que las mujeres, o sea, usted no, sus capacidades no dependen de ser hombre o mujer, o sea, eso no tiene sentido. O sea, bueno, claro, ¿no? O sea, digamos, en cosas, ¿cómo decirlo?, intelectuales, ¿no? O sea, claramente, pues, en
en cosas que sean físicas, pues sí hay diferencia, o sea, también tampoco hay que irse al otro extremo, ¿no? O sea, usted no, o sea, una mujer no va a ser capaz de levantar 200 kilos, o sea, pues sí hay mujeres que son capaces de levantar 200 kilos, sí, pero bueno, eso ya es otra cosa, eso. Pero entonces, digamos, en cosas académicas, en cosas, pues, de dirigir un país o sí, en eso no debe haber diferencias, no debe haber diferencias entre hombres y mujeres, o sea, pues, ¿para qué? O sea, en capacidades intelectuales, los que somos brutos siendo hombres o siendo mujeres, o sea, eso no cambia ahí, sí. Bueno, pero ya me estoy metiendo en un berenjenal y bobamente. Pero bueno, entonces, el periodo es 2pi, y entonces, ojo con lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que en las series de Fourier, lo que vamos a hacer es, si el periodo es 2pi, entonces el p que vamos a tomar para la serie de Fourier va a ser pi, ¿sí me entiende? O sea, si 2p es igual a 2pi, pues eso implica que p será igual a pi. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, la mitad del periodo. ¿No me entiende? O sea, mire, dijimos que el periodo del seno de x es 2pi. ¿Estamos de acuerdo? El periodo del seno, ¿sí? Es 2pi. El Exacto. periodo del seno es 2pi. Eso. Como vamos a calcular las series de Fourier, al menos en un principio, o sea, estas primeras series que vamos a calcular, el p que va a salir allá en las integrales va a ser pi, que es la mitad de 2pi. ¿Entiende? O sea que cuando esté la P, eso sí sabe que es 2pi. Eso, cuando es t es 2pi, ¿sí? Pero Ajá. para los cálculos vamos a tomar la mitad, o sea, pi. ¿Listo? Ujú. Bien. Entonces, entonces vamos a definir la serie de Fourier de la siguiente manera. Ojo con eso, siempre hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto que dice aquí del 2p. Se ha definido una función periódica con periodo 2p. Vamos a definir la serie de Fourier de la siguiente manera. F de x igual a sub 0 sobre 2. Ya ahorita vemos quién es este a sub 0. Bueno, aquí ya está escrito, ¿no? La serie de Fourier será esta cosa que está escrita aquí. A sub 0 sobre 2 más la serie desde 1 hasta infinito de a sub n, ya vamos a ver cómo se calcula este a sub n, por coseno de n por pi sobre p por x. ¿Sí ven lo importante de saber quién es el p? O sea, si el periodo es 2pi, entonces en todo lo que vayamos a hacer acá, n por p va a ser pi, ¿sí? Si el periodo es 2, hay funciones que tienen periodo 2, entonces el periodo va a ser 1. Si el periodo de la función es 1, entonces pues tendremos funciones, el p será un medio, ¿sí? Si tuviéramos un tercio, entonces el periodo, el p, si el periodo sería por ejemplo un tercio, entonces el p sería un sexto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces O el sea que periodo ¿cómo es sería, con el profe? 2pi. O sea que si fuera un tercio, ¿por qué lo pasó el periodo a un sexto? Porque es la mitad. O sea, si el periodo es un tercio, La mitad de un sexto es un tercio, ¿sí? no, la mitad de un tercio es un sexto. ¿Sí? Ok. ¿Sí o no? Mira, aquí vea. Sí, profe. Entonces, Espere, pero 2p, ¿qué termino de significa? explicar a ella, vea. Esto es un tercio, ¿sí?
3 partes está dividida, un tercio. Y entonces, pues la mitad de un tercio es un sexto. ¿Por qué? Porque sería dividir todas en la mitad y tomar solo, bueno, voy a tomarlo aquí. O sea, tomar la mitad, pues de la mitad. Bueno, el tercio. ¿Sí? O acabé de confundirla más. O sea, si usted tiene un tercio, la mitad de un tercio es como si usted multiplicara por un medio. Entonces, pues eso es un sexto. ¿Listo? Ujú. Ah, ok, lo multiplica, es que lo estaba haciendo como si lo dividiera, por eso decía que me va a dar un sexto. Sí, o sea, es que la mitad no, sí, multiplica es por un como si lo medio. dividiera. Pero igual el profe lo está multiplicando por medio. Porque Pero es es que un que, medio porque es dividido entre que, dos. es que dividir es multiplicar por la fracción. Listo. Bueno, entonces, ojo con el P, porque mire que los coeficientes, o sea, el A sub 0, el A sub n, el B sub n, dependen, dependen del P. O sea, el A sub 0 depende de cuánto vale P, en este caso, pues entonces A sub 0 pues será, bueno, 1 sobre P por la integral de menos P a P de f de x de x. A sub n pues será 1 sobre P por la integral de menos P a P de f de x por coseno de n pi sobre P por x de x. Y B sub n pues será, pues también depende de ese P que usted está tomando, ¿sí? Entonces, no sé, ¿ya copiaron? Aquí cómo se calcula la integral. Bueno, yo no sé, eso es una buena pregunta. ¿Usted en clase virtual toma apuntes? Yo sí. No, Pues profe, que usted pasa muy rápido, Por eso estoy dando el mientras tiempo. uno va copiando tiene que ponerle atención a lo que está explicando. Bueno, listo. Entonces me dicen, profesor, déjeme copiar, que no me deja copiar. Entonces, Yo copio las definiciones y la fórmula y pues para ponerle cuidado, pues no me toca copiar los ejemplos. Yo me pongo a copiar lo que va diciendo el profesor. bueno. Sí, yo sé que a veces hablo muy rápido. No sé, es que lo que pasa es que, o sea, no sé, y eso siempre ha sido así. O sea, yo a veces como que tengo la idea en la cabeza, o sea, yo pienso que ya la dije. Sí, entonces como que, ¡pum!, prendo la moto y bueno, en fin. Esas son las buenas cosas que le deben decir a uno. Profesor, usted habla muy rápido, entonces déme el tiempo de copiar. O sea, es que estas cosas, o sea, por eso es que a mí no me gusta dar clase con diapositivas, ¿sí? O sea, con cosa ya escrita. O sea, por eso me gusta escribir todo. Para que, pues bueno, al menos mientras uno va escribiendo, pues ahí se va demorando un poquito más. Entonces, ¿sí? Bueno, el A sub 0, entonces usted lo calcula como este integral, o sea, digamos es la integral de la función, no cambia. La sub n lo calcula, esto sale una integral por partes, generalmente siempre va a salir una integral por partes, entonces, bueno, siempre no, depende de la función, pero si sale integral por partes, entonces hay que recordar eso. ¿Sí? Aquí sí es vital que aprenda integrales por partes. Ya sea que lo haga con lo de la vaca vestida de uniforme o lo haga con la fórmula de las tablas, como sea, pero entonces saber resolver este tipo de integrales, que no son complicadas si usted las sabe hacer, ¿sí? Bueno, entonces, estos son los coeficientes y yo creo que la forma más fácil de entender esto es con un ejemplo. Bueno, que este ejemplo es fácil. Este ejemplo es bastante fácil. Entonces, tenemos esta función. Es que quedan 15 minutos, no alcanzo a hacer otro ejemplo.
Sí, porque es que siempre se demora uno calculando las integrales, ¿sí? Entonces, vea, póngale cuidado. F de x lo definimos de la siguiente manera. 0, si... Bueno, quiero hacer primero una pregunta. O sea, ya ahí se hizo spoiler, pero bueno. ¿Cuál es el periodo de esta función que está puesta ahí? De esta función que está escrita ahí. ¿Cuál es el periodo de la función? De menos pi a pi. ¿De menos pi De menos pi a a pi. 0 o a pi? Ah, ok. Es de menos pi a pi. Entonces, si es de menos pi a pi, ¿cuál es la longitud? O sea, cuál es el, ¿cómo decirlo? La longitud del periodo. ¿Cuánto mide el periodo? Si va de menos pi a pi. 2 pi, ¿no? Es 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, es 2pi. Es 2pi. Entonces, si es 2pi, ¿quién sería p? La mitad. ¿Allá no sería pi medios? Sería la mitad del 2 pi, sería pi. Sería pi. sigue siendo pi porque es intervalo, ¿no, profe? Es la mitad del No, periodo. ya cambia. Es la mitad Ahí del ya periodo. no es Si el do- periodo ahí ya no fuera es 4 pi pi, medios, sino- pues p sería 2 pi. O sea, vamos a aclarar. ¿Quién es el periodo? Es que ¿Cuánto usted ha vale el dicho que el periodo? periodo ya era pi medios. Y cuando se integra ya cambia, entonces, ¿o quedaría el mismo? No, o sea, el periodo es 2pi. ¿Estamos claros en que el periodo es 2pi? Sí, Listo. Entonces, el p es la mitad de 2pi, que es pi. ¿Sí? listo. Listo. Entonces, p es pi. P es pi. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar integral de menos pi a pi de f de x. Pero entonces la integral pues, de f de x pues, sería entonces 1 sobre pi. Porque 1 sobre pi por la integral de menos pi a 0 de 0. Porque Profe, yo tengo una pregunta. ¿Los ejercicios siempre se solucionan con funciones a trozos? ¿O va a haber el caso en que sea una función normalita? No, hay casos de funciones normalitas. Creo que aquí hay unos ejemplos con funciones continuas. Mire, por ejemplo el c. El c es una función continua. Ah, El sí. e es función continua. Este de valor absoluto este sí hay que partirlo, pero por la forma como tiene la función. Pero no, es que eso depende Es positivo y el negativo, ¿no, profe? Sí, ahí sí toca partirla, pero de resto sí, o sea, se puede con funciones continuas, no hay problema. Y sale una sola integral, ¿no? Entonces, calcular una sola integral. Listo, entonces, el a sub 0, pues entonces termina siendo, acuérdese, ¿no? Ah, no, este es a sub n. A sub 0 es 1 sobre p por integral de menos p a p de f de x de x. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a sub 0 entonces me va a dar 1 sobre pi por la integral de menos pi a pi de f de x de x. Entonces, ¿cuál será la integral de f de x? Pues 0, 1, calcula aquí la integral. Y entonces, ¿esa integral cuánto le da? Bueno, hace usted la cuenta, esa integral le da 1. ¿Listo? Bueno, o sea, ¿y cómo se calcula esta integral? Pues entonces, la calcula a trozos. Porque bueno, pues usted sabe que las integrales pues se pueden calcular a trozos, ¿no? O sea, si usted tiene una integral en un intervalo más largo, pues entonces quita el primer pedazo, quita el segundo pedazo, y cuando quite el primer pedazo y el segundo pedazo, pues entonces, o sea, usted puede dividir la integral en el intervalo. Entonces, hace la cuenta y esa cuenta le da 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, dio 1. Y vea que el a sub n sí se puede complicar porque aquí ya es donde viene, este es el trabajo duro de las series de Fourier,
calcular estas integrales más complicadas, ¿sí? Entonces, pero bueno, aquí usted tiene la ¿Por ventaja, lo que son largas? O... por lo que son largas, ¿sí? Más que porque sean Y difíciles, se usa mucho el seno y el coseno. sí, o sea, es que seno y coseno van fijos, entonces se pueden poner tediosas. Profe, Y, ¿usted no había dicho que no iba a sacarlo del seno y el coseno? ¿cómo así? No me hago responsable por lo que haya hecho. No, mentiras. O sea, no, es que la integral, o sea, la integral del a sub n y el b sub n sí dependen del seno y del coseno. Entonces hay que saber cómo calcular esas integrales así por partes. ¿Sí? ¿Pero series de Fourier alcanza a entrar en el parcial? No, eso No, ya es para tercer corte. no, eso es tercer corte. Esto ya para otro parcial. Ah, ok. Pero estúdielo como si fuera mañana, porque al ritmo que vamos, eso no se extrañe si le diga que mañana tiene parcial del tercer corte. Entonces, esté preparada. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría la integral de la sub n? Entonces, la integral de la sub n pues sigue siendo 1 sobre pi por la integral de menos pi a pi de f de x por coseno de n pi sobre pi por x de x. ¿Sí? Entonces, pi sobre pi pues da 1, entonces pues queda coseno de nx, y cuando queda coseno de nx, pues hace la cuenta. Y al hacer la cuenta pues le da 0, porque seno de n pi es 0. Entonces, aquí es donde viene lo importante de esta tabla que está aquí. O sea, esta tabla, esto debe ser su, así como los médicos tienen el vademecum. ¿Sí saben qué es el vademecum, no? ¿Sí, sí se dice así? Vademecum, sí. ¿Sí saben qué es o no? No, señor. Bueno, el vademecum es como una enciclopedia de medicamentos, básicamente. Entonces, digamos, por ejemplo, o sea, es donde, digamos, están todos los medicamentos puestos ahí, bueno, en un sistema de salud serio, ¿no? Pero eso es otra discusión, pero digamos, o sea, usted en Bademecum puede encontrar cada medicamento. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, la loratadina que la usan tanto, o sea, o la desloratadina. No sé que tenga la des, que no tenga la loratadina, pero bueno. La loratadina es para alergias, sí, o sea, para eso se llama un antihistamínico. Bueno, la histamina es una hormona ahí que eso, o sea, la histamina es la que le provoca a usted por ejemplo, una alergia como la rinitis. Lo que le provoca a usted estarse ahí rascando, eso es o sea, esa es la histamina. Entonces, ¿qué es la loratadina? Un antihistamínico. Entonces usted se toma el antihistamínico para que le baje los niveles de histamina o la elimine, ¿sí? Entonces, pues antihistamínicos hay cualquier cosa, o ¿cómo es que se llama el de los hongos? Un antifúngico, un antimicótico, ¿sí? Entonces, ¿qué es el vademecum? El vademecum es una lista donde dice, entonces, antimicóticos, entonces, cualquier cantidad de antimicóticos, ¿no? Entonces, aparece la lista. Entonces, el antimicótico número 1, entonces el antimicótico número 1 tiene tal y tal contraindicación. Entonces, no se puede para personas embarazadas, para mujeres embarazadas. No se puede para personas con más de 60 años. No se puede para personas con menos de 5. ¿Sí? Entonces, este va a ser su vademecum. O sea, a usted esto no se le puede olvidar. Que seno n pi es 0, que seno de los múltiplos impares de pi medios es menos 1 a la k más 1, que coseno de n pi es menos 1 a la k. Ojo, ojo, porque es distinto. Es distinto. Seno de los múltiplos impares de pi medios con coseno de n pi. Coseno de n pi le va a dar menos 1 a la k. Y seno de los múltiplos impares de pi medio le va a dar menos 1 a la k más 1. Ojo con ese más 1. ¿Por qué? Porque es que ese más 1 le está cambiando el signo de la serie.
O sea, le están poniendo un signo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si usted reemplaza el K por 0 en la del seno, le va a quedar menos 1 a la 1, entonces le queda negativa. Pero si usted lo reemplaza en la del coseno, le va a quedar menos 1 a la 0. Y menos 1 a la 0 es 1. Entonces va a cambiar de acuerdo al valor que le dé K. Ojo con eso, hay que tener cuidado porque depende del valor de K. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, en este caso, bueno, les voy a dejar allá para que resuelvan la integral. ¿Y cómo se resuelve esta integral? O sea, esta integral al menos cuando no tengan una X ni nada, será muy fácil de resolver haciendo sustituciones simples, ¿no? Entonces hace uno aquí una sustitución simple y hace la cuenta, pero mire que le da seno de n-pi. Entonces, cuando usted lee seno de n-pi, de una vez usted, pum, se acuerda, se debe acordar que seno de n-pi es 0. Entonces, listo, ese coeficiente me dio 0. Más adelante llamaremos, cuando la sub n me da 0, entonces eso quiere decir, cuando la sub n me da 0, eso quiere decir que lo que está multiplicando a coseno se hace 0. Entonces, esto se va a llamar una serie de senos. ¿Por qué una serie de senos? Porque el único que sobrevivió fue el seno. Y también van a haber series de cosenos. Entonces, ¿cuáles son las series de cosenos? Pues las series de cosenos pues son las que sobrevive el coseno. ¿Sí? Entonces, pues es calcular esas integrales. ¿Listo? ¿Cómo uno aprende a calcular estas integrales? Pues bueno, haciendo ejemplos. Ya faltan 3 minutos. ¿Dónde hay ejemplos? En todos lados. No, de esto de series de Fourier sí hay ejemplos en todos lados. Entonces, por ejemplo, en el libro guía, este punto 1 ya usted lo puede resolver totalmente. ¿Listo? Entonces, ojo con el periodo. Ojo con el periodo. Acuérdese que si el periodo es 2pi, usted toma a P como pi. ¿Listo? Y pues sería resolver las integrales pues de acuerdo a cómo esté partida la integral. Mire, por ejemplo, este caso, vean. En este caso solo usted está tomando en un pedacito muy pequeño el periodo, ¿no? Esto de 2 coseno de t. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, espero, pues nada, espero que esto se solucione lo mejor posible. Ojalá les den las 5 semanas, sería lo mejor. Y nada, pues me están avisando a ver cómo va la encuesta. Y ahí estamos pendientes. O sea, lo importante es que, o sea, yo creo que lo importante, lo que menos queremos todos es que haya una masacre. Entonces, pues bueno, y cuídense mucho. ¿Listo? Listo, profe, igual.